Agradezco, buenos días a todos, a todas. Agradezco esta oportunidad que me hayan invitado. Es un placer poder conversar de cosas tan apasionantes, que es por el motivo en el que uno ingresó al área. Les cuento que yo hace ya varias décadas atrás, no vamos a entrar en detalle porque me quedó claro que eran todos lejos más jóvenes que yo. Entonces, les voy a contar que me llamó la atención siempre la carrera que implicaba la mezcla entre la tecnología y la medicina. Y entré a estudiar tecnología médica, porque hacía yo dije, es un buen ahí merge, como le dicen los gringos, entre dos áreas, porque uno piensa que la medicina siempre va a estar avanzando de acuerdo a los avances científicos, tecnológicos, y por lo tanto va de la mano con la tecnología. Entonces partí en un área de la tecnología médica que yo creo que hasta el día de hoy es una carrera muy desconocida. De hecho, me pasaba que yo llegaba y decía, quiero estudiar tecnología médica, y amigos y familiares, ¿qué es eso? Peor aún cuando decidí entrar, porque la tecnología médica en sí es una carrera que tiene varias áreas, varias menciones, le decimos nosotros. Y a mí se me ocurrió entrar al área, y esto les va a complicar más, de la morfofisiopatología y el citodiagnóstico. Entonces, suena bien rimbombante, pero la verdad es que es en el fondo el profesional encargado de hacer el diagnóstico precoz y todo el procesamiento, desde cuando las mujeres se tiene que hacer un Papa Nicolau, por ejemplo. Es el profesional que analiza bajo el microscopio y detecta en el fondo estas células cancerígenas, como también, por ejemplo, en el procesar cada vez que ustedes van al médico y se tienen que hacer una biopsia o algo así. Entonces, nosotros hacemos todo el procesamiento de esa muestra para que finalmente un médico patólogo, por ejemplo, haga el diagnóstico. Entonces, la tecnología médica en general en su área va desde el apoyo diagnóstico, que ustedes, me imagino, ustedes no van al médico sin que te diga vaya a hacerse tales exámenes. El profesional que está encargado de esos exámenes, ya sea imagenológicos, una radiografía, una resonancia magnética nuclear o un perfil bioquímico, un hemograma, desde la parte, vaya a hacerse una audiometría si es que tiene problema, o algún fondo de ojo, o en el área, qué sé yo, del diagnóstico de células en sí, es el tecnólogo médico. Entonces, de ahí yo me formé, seguí trabajando, o sea, saqué mi título profesional, y como me gustó tanto esta área, entré a hacer un magíster en biología celular, con mención en biología celular, para más específico. Y después, con los años, me pude ir afuera del país, allá hice mi tesis de magíster, estuve en la Universidad de Pensilvania trabajando por lo menos unos 10 años y sigo conectada hasta el día de hoy. Y después hice también mi tesis de doctorado en ciencias biomédicas, todos allá en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Entonces, si bien no ha sido el área como ustedes hablaban, del área digital o de la inteligencia artificial, en cada una de esas etapas hemos tenido que ver el crecimiento de cómo la tecnología, en el fondo, ha ido a aportar y avanzar en cada una de las técnicas que nosotros utilizamos para la investigación biomédica en general. Es que los implementos que ustedes usan, las máquinas, es tecnología. Exacto. Entonces, por eso es una carrera que yo creo que tiene un tremendo potencial y está siempre renovándose, siempre cambiando, siempre tiene que ser muy flexible y versátil, incluso en nuestras mallas de formación de los estudiantes. Y que requiere, como ustedes se imaginarán, una educación continua. O sea, no basta con tu título profesional, con tu magíster, porque siempre va a salir un nuevo resonador, va a salir un nuevo biomarcador, va a salir una nueva técnica para hacer, qué sé yo, cirugías láser en el caso de... Entonces, el tecnólogo que no está, en el fondo, constantemente capacitándose o educándose, actualizándose en sus áreas, va quedando relegado completamente. Y es verdad, mi mamá, ella se jubiló hace un mes atrás, y ella trabajaba en el área de la salud, y sabe que eso es verdad. Yo siempre veía a mi mamá estudiar, siempre, porque ella me decía, la medicina está avanzando muy rápido. Entonces y no solamente ella, los doctores, la enfermera, o sea, todo el área va avanzando muy rápido, y es increíble, porque mi mamá me decía, no, Daisy, ahora hay una cosa y tú ya ves en medio año ya avanzó un montón. Entonces es constante estar actualizándose, como se dice. Totalmente. Los implementos que usted ocupaba aquí hace 5, 6, 7 años atrás no son los mismos que hoy en día. Y cuesta hacer el cambio, porque imagínate que cualquier adaptación tecnológica también requiere de recursos. Claro. Entonces, muchas veces, y yo creo que ese es el mayor susto, decir, pucha, a mí me están enseñando a trabajar con esta tecnología, que a lo mejor ya es del siglo pasado, cuando ya se está usando en ciertas áreas, sobre todo fuera del país, esto otro.
Entonces, a veces mis estudiantes me dicen, pero profe, nosotros seguimos trabajando en esta otra, y le digo, lo importante es que en el fondo ustedes tienen que tener la capacidad, nosotros estamos formando no solo el criterio, las técnicas se aprenden, el cómo implementarlas, en el fondo el criterio diagnóstico, más bien clínico, es el que nosotros queremos desarrollar en estos laboratorios. Entonces, y por eso también es tan importante el no tenerle miedo a estas tecnologías e incorporarlas, para que el estudiante desde muy pequeño en su formación sepa lo que viene, sepa a lo que tiene que estar preparado más adelante. No, yo creo que igual ahora los estudiantes igual ya vienen como bien familiarizados con la parte tecnológica. A mí me impresiona. Yo hago un curso, voy a entrar en detalle, que se hace histoquímica, inmunohistoquímica, que es un diagnóstico muy preciso cuando, por ejemplo, tú quieres determinar la estirpe de un cáncer. Entonces tú necesitas usar ciertos marcadores moleculares para que en esa biopsia gástrica o de una mama o de pulmón tú puedas definir exactamente si es que ese tumor proviene desde el pulmón o es una metástasis, por ejemplo, de un cáncer de colon. Entonces tú necesitas identificar. Y resulta que nosotros trabajamos bajo el microscopio, miramos, y hoy en día yo no lo logro, todos mis estudiantes con su teléfono, no se me ocurrió traerles una foto, van sacando fotos en el microscopio completamente impecables y las arreglan, les quedan maravillosas. Y han comprado dispositivos donde en el fondo pueden hacer todo a través del teléfono. Wow. Cosa que, créame que yo intento entre el temblor y todo y no lo logro, pero ellos ya vienen seteados para cómo hacer ese tipo de incorporaciones digitales en su quehacer práctico. Y en la actualidad de toda la tecnología, ¿cuál es la que tú has visto que más te ha marcado o la más fabulosa que tú dices, wow? Yo creo que debe ser muchas. Hoy son muchas. A mí me cuesta, mira, yo que soy más del área del diagnóstico del cáncer, son varias. Nosotros venimos saliendo recién de una situación de pandemia que fue a nivel global y vimos cómo, por ejemplo, el desarrollo de la telemedicina fue crucial para poder descentralizar, descongestionar los servicios médicos. El hecho de poder conectarte desde tu teléfono para una consulta médica y saber, ¿realmente necesito ir a urgencia o puedo en el fondo paliar parte de mis síntomas desde la casa? El poder tener consultas médicas desde regiones, desde muchos otros lugares, en el fondo, yo creo que eso es algo que uno no se lo imaginaba, poder conversar con un doctor en tiempo real para tener un consejo médico. Eso fue algo que a mí me impresionó, o sea, el poder, yo creo que eso, y sobre todo en la etapa de pandemia, como les digo, pero por ejemplo han salido varios descubrimientos a nivel de la secuenciación génica, a nivel de la edición génica, no sé si han escuchado ustedes de la famosa técnica del CRISPR, que en el fondo cuando uno tiene habitualmente muchas enfermedades crónicas, más bien metabólicas, incluso sobre todo en cáncer o enfermedades neurodegenerativas de un fundamento más genético, un origen genético, nosotros podemos identificar esas mutaciones o alteraciones en nuestros genes. Y nosotros podemos hoy en día con tecnologías moleculares editar esa secuencia que está alterada y de alguna manera corregirla. O sea, si ustedes se imaginan, eso es como impresionante. O sea, a mí que algo más obviamente sé desde mi formación más biomédica, yo creo que esa herramienta y el potencial que tiene de corregir alteraciones genéticas desde la fibrosis quística hasta cáncer que tienen un factor genético o enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, Alzheimer o esclerosis lateral amiotrófica múltiple es maravilloso. Entonces, yo creo que eso, y ahora más encima, sumándole a lo que tú decías, Daisy, de la inteligencia artificial y cómo de alguna manera podemos enseñarle a cierto software a mirar, a detectar y evaluar, te permite hacer un diagnóstico mucho más preciso. ¿Tú estás estudiando eso, no? Ayer yo estaba viendo un video, no me acuerdo en qué lugar era, pero tenían un computador, claro, que estaba recopilando toda la información, porque ellos explican que entre más tiempo recopile la computadora información, por ejemplo, en ese caso ellos estaban viendo el cáncer de mama. Entonces ellos explicaban que lo siguiente, que ellos entre más tiempo la computadora, como se dice, tenga más información, era más certero, como se dice, el resultado. Y era impresionante porque mostraban ahí cómo la computadora, por ejemplo, mostraban una persona que tenía cáncer y era tan preciso que mostraba incluso la imagen de la mama y era un cáncer que ni siquiera se veía, era muy pequeñito. Pero la computadora con la IA fue precisa. Mostró y arrojó donde estaba la mancha, así pero inmediato.
Y ahí el médico decía, si yo hubiera visto así, como no se hubiera detectado, pero la IA sí la detectó. Sí. Entonces ve que es una cosa... Yo creo que ese es uno de las principales ventajas en el fondo. Imagínate cómo se reducen la cantidad de falsos positivos o falsos negativos. O sea, piensa, cuando tú vas qué sé yo, al ginecólogo y le hacen a la mujer un Papá Nicolau, ese examen lo va a revisar un tecnólogo médico. Un porcentaje de eso, sobre todo los sospechosos, los evalúa después el citopatólogo, que se llama, y hace el diagnóstico. Pero hoy en día, y no es que vayamos, porque ese es el gran miedo, que vamos a reemplazar a los profesionales del área, que vamos a reemplazar a los médicos, y la verdad es que no, es una tremenda ayuda. Entonces, si tú puedes preparar, por ejemplo, a través de un microscopio que está conectado al computador con una cámara que haga un escáner completo, ya no manualmente, sino que un escáner completamente monitorizado en el fondo, bien computacional, y tú le vas enseñando con cientos y cientos de muestras de distintas pacientes el cómo detectar desde la patología de la célula más sospechosa posible. Entonces esto, imagínate el tiempo, en vez de que se demoren 3 meses en darte un resultado, ahora te pueden dar un resultado en una semana. Wow. Entonces, y no solo lo escanea, sino como tú dices, va aprendiendo el software y cada vez detecta cosas más increíbles o en el fondo que antes al ojo humano podrían escaparse, pero que a través de esta inteligencia artificial ahora ya no se escapan. Entonces, obviamente el diagnóstico es mucho más preciso y certero que lo que teníamos antes, y eso debiera alegrarnos porque reduce los tiempos de espera en el resultado de un diagnóstico y a la vez te da un diagnóstico más preciso. Claro, lo que tú estabas hablando hace un ratito atrás también de hablar a distancia con el doctor. Pensar que, pucha, antes la persona tenía que hacer la fila, tenía que quedar ahí esperando. Venir de regiones. Claro. Es verdad. Y hoy en día solamente ponerse en contacto, ¿no? Pues vía Zoom o no sé, el dispositivo que se ocupe. Distintas plataformas. Claro. Y ahí la persona le dice, no, siento esto y esto otro. A él le va dando los síntomas. No, mire, ¿sabe qué? Con eso y eso usted se puede... Y súmale a eso la incorporación de todos los dispositivos wearables que le llaman, o los smartwatch, o los monitores los que monitorean la glucosa o la presión arterial. O sea, todo eso va quedando registrado. Yo perfectamente podría, con una aplicación en el teléfono que va registrando eso en mi teléfono, incluso enviarle el reporte al médico. Me sentí media rara y el médico puede ver desde tu frecuencia cardíaca, desde cómo dormiste, desde tu actividad, cuántos pasos diste, exacto. No, mira, es que te sentiste mal porque la verdad que eso coincidió con tal actividad. Entonces es una forma de monitoreo continuo que permite de una u otra forma tener acceso a una prevención mucho más anticipada de ciertas patologías que podrían venir en el camino, y es una alerta que nos está llegando a través del manejo de estas aplicaciones en un simple teléfono, un smartphone. No, muy fuerte. Y cuando tú hablaste así de trabajar a nivel molecular, ¿no? También. ¿Cómo eso? Que eso me quedó aquí. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? No sé si ustedes recuerdan o estuvieron ahí al tanto de que años atrás se logró secuenciar el genoma humano. Sí. El tener acceso en el fondo a esa información genómica de cada uno en el fondo que tú puedas conocer, nos permite tener acceso a una medicina de precisión mucho más personalizada. O sea, yo puedo conocer tu genoma, que va a ser distinto al de cada uno de nosotros, ¿cierto? Todos somos diferentes. Entonces, y eso nos permite incluso identificar el riesgo que tú tienes, la predisposición o susceptibilidad a adquirir ciertas patologías. Entonces, si tú eso lo sabes de mucho antes, y existen ya secuenciadores, acá en Chile ya hay, de hecho se han creado nuevos programas incluso de doctorado para innovación en medicina, los doctorados en biomedicina incluyen, tenemos por ejemplo, yo sé que la Universidad de Chile y otras instituciones también hay programas de cáncer y a nivel de genética para estudiar en el fondo todas estas patologías más bien, como les digo, genéticas o que se pueden heredar, que nosotros adquirimos genéticamente. Entonces, y la gracia está en que cuando yo identifico esa mutación o esa patología a nivel molecular, yo tengo la posibilidad de corregirla. Si bien acá todavía no se hace, están todavía muy en prueba, hay varios estudios clínicos que han demostrado un éxito al respecto.
Entonces, por ejemplo, que es el área en el que yo trabajo, hice mi tesis de doctorado en el Alzheimer familiar. Ustedes saben que existen un montón de enfermedades neurodegenerativas, es una demencia que es muy común, pero la esporádica. En el caso de la esporádica, que le llamamos, ocurre principalmente en personas en avanzada edad, pero existen algunos Alzheimer que ocurre porque tiene unas mutaciones genéticas y empiezan con las alteraciones a los 30 años. Imagínense esa persona y esa familia. Claro. Entonces, y se saben dónde están las alteraciones que ocurren eso. Entonces, han empezado a hacer estudios clínicos donde modifican esa secuencia genética que está alterada y con una enzima que se llama, cortan ese pedazo, que es una enzima que se llama Cas9, corta el pedazo alterado, como ya conocemos la secuencia, y la saca. Y después viene en otro sistema con otra enzima y la pega y la repara, o le podemos incluir nucleótidos que se llaman para poner una secuencia correcta y corrige la alteración. Entonces, y eso puede ocurrir a nivel de tejido específico, células específicas. Entonces, yo creo que ese es como el camino al que tenemos que avanzar. O sea, ya no es solo, porque hasta ahora estaban, entre comillas, así como previniendo ya esta persona, viendo aquí todo el tema del molecular, ¿no? Exacto. Ya podemos ver que puede que más adelante tenga o ya existe la terapia génica. Ya. Pero ahora están trabajando para a ver si la pueden ya corregir, así sanar. Sí. Cosa de que hace 100 años era impensable. Imposible. Impensable. Y ahí también ayuda todo lo que es la inteligencia artificial, y por eso es tan importante en el fondo y también la responsabilidad que tiene que haber de cómo manejar esos datos. De qué manera, en el fondo, todo lo que vamos conociendo al respecto, sobre todo una persona, todos sus datos personales, cómo mantenemos la seguridad y confidencialidad de los datos del paciente. Claro. Cómo vamos a manejar esos datos. Entonces, y también el paciente tiene que estar al tanto, o la persona, de qué es lo que también podrían llegar a hacer. Y tienen que existir protocolos éticos, tienen que existir consentimientos informados, cosa que todos conozcamos cuáles son las ventajas, pero también en el fondo las desventajas que podría tener el uso de todas estas herramientas. Desde los chatbots, está lleno de chatbots, o de aplicaciones, ustedes ven que puede monitorear hasta el ciclo hormonal de la mujer, ¿cierto? Y le va diciendo cuándo son sus periodos fértiles, cuándo no, si es que pasa algo, de qué manera existen o no conflictos de interés en cada una de esas aplicaciones. Siempre hay alguien maldadoso, tristemente. Exactamente, entonces hay que regularlo. Vamos a hablar sobre el tema del cáncer de mama. ¿Cómo se ha ido abordando con este tema de todos los avances tecnológicos, la medicina, lo que tú has visto allí también? Sí, la verdad que en el tema del cáncer de mama y en general del cáncer per se, siendo como una de las principales causas de muerte, no solo en Chile, sino que en el mundo, yo les puedo contar, sería genial, como les decía, los invitados ahí en el break que teníamos. Tenemos nosotros dentro de nuestro departamento de tecnología médica y en la Universidad de Chile, que la verdad es que el único disciplinar a nivel no solo de Chile, sino que latinoamericano. Tenemos expertos colegas en el área de la mamografía, y la verdad es que se ha visto el avance en que las imágenes, la resolución de las imágenes que se obtienen, por ejemplo, en las mamografías, ahora son mucho más precisas también. En el fondo tienen mayor resolución, cosas que antes se escapaban. Ahora estos nuevos equipos, sobre todo por el uso de la inteligencia artificial y los software que se usan, permiten detectar cosas que antes se pasaban de largo. Entonces, eso nos ha permitido de una u otra forma dar un diagnóstico más certero. Se usan hoy día nuevas herramientas tecnológicas en el área de la mamografía, donde en vez de tomar solo un plano, que se acuerdan cuando uno hace la mamografía, te sacan solo una radiografía solo en un plano, hoy en día se hacen reconstrucciones tridimensional. Entonces el equipo va rotando alrededor de toda el área de la mama, cosa de sacar una imagen y reconstruir después lo que ya no solo te está sacando en un área, sino que te está sacando una cosa mucho más completa. Entonces hoy en día se mezclan estos avances tecnológicos a nivel de la imagenología, que es el área en el fondo que estudia desde la resonancia nuclear magnética, las mamografías, la tomografía computarizada,
Y hoy también se usa, por ejemplo, para detectar en el caso de cáncer de mama u otros cánceres, el PET, no sé si lo han escuchado, que es en el fondo también es una tomografía, una computarizada, pero de positrones. Entonces lo que hace es que no solo estudia la estructura anatómica de nuestros órganos y tejidos, sino que también permite hacer estudios funcionales. Se sabe que, por ejemplo, que las células cancerígenas, ¿qué es lo que más consumen? A ver si ustedes saben. Azúcar. Glucosa, exacto. Muy Sí, bien. ella es la que sabe. Entonces, la gracia se le da un radiotrazador que se llama al paciente, lo toma, y ese radiotrazador, que es un análogo a la glucosa, se acumula en esas áreas donde hay más células cancerígenas y comen, y eso emite una radiación que posteriormente este equipo la detecta. Entonces, hoy en día podemos ver específicamente en qué zona, no solo de nuestra mama, sino que también en todo nuestro organismo, podría haber metástasis, por ejemplo, si es que el cáncer está localizado, o también tenemos células cancerígenas en otras áreas de nuestro organismo que están ya invadiendo. Entonces, en el fondo, estos avances tecnológicos, desde la imagenología hasta el diagnóstico más bien precoz y con mayor resolución, nos permite, obviamente, tener un tratamiento oportuno. Claro, yo estaba pensando mientras tú hablabas que, por ejemplo, antes, años atrás, una persona con cáncer ya prácticamente ninguna esperanza, ¿no? Ya hay que hacer las quimios y la cosa, ya, pero las probabilidades de que sobreviva son muy pocas. Ahora, hoy en día, en este tiempo ya hay varias personas que han dicho así, no, yo ya ahora ya superé el cáncer, ahora lo estoy tratando, ya estoy bien, con todos los avances, ¿no? Y eso es gracias a la detección precoz. Claro. Y por eso es tan importante en el fondo la educación y la difusión del autoexamen, de sentir de que exista en el fondo esta concientización de que yo debo hacerme una mamografía desde, por ejemplo, desde los 45 hasta los 55 años, debiera hacer una mamografía anual, después más adelante yo la puedo hacer cada 3 años, en el fondo conocer cuáles son mis factores de riesgo, que debo tener una vida saludable. A veces no es decir que tengamos una vida saludable porque sí, sino que porque hay siempre riesgo en el sedentarismo, en el consumo de alcohol, en nuestras dietas. Entonces, sobre todo cuando tenemos antecedentes familiares. Entonces, qué sé yo, cada uno de esos, y es muy personal el conocer nuestros hábitos, tus hábitos, para decir yo necesito controlarme porque yo he hecho esto y esto en mi vida. Entonces, tiene que haber esta concientización personal y a la vez de la comunidad en estar preocupados de hacer estos autoexámenes, de ir a mis chequeos rutinarios, de mantener un monitoreo constante si es que soy de una población de riesgo, etc. Marioli, a la cámara 3, principalmente a las mujeres, porque este tema del cáncer de mama está afectando cada día más. Ya hay algo que estaba pensando, antes de dar el mensaje, yo estaba pensando acá que últimamente la cantidad de cáncer, de variables, de variantes de cáncer es pero muchísima. Y yo creo que conocemos esas variantes de cáncer gracias a los avances tecnológicos, moleculares y a los nuevos biomarcadores que hoy en día podemos incluso detectar a nivel sanguíneo. O sea, existen pruebas hoy en día, por ejemplo, en el caso del hombre de próstata, que ciertos antígenos que yo puedo detectar con un simple examen de sangre, el antígeno prostático y otros nuevos. Nosotros estamos en constante investigación de cómo ubicar y encontrar un marcador que sea específico para ciertos tipos de cáncer y cosa que lo podamos detectar de manera fácil y rápida. Entonces, y sensible. Entonces, esa es la gracia de nuestra área en la tecnología médica, que debemos investigar en cómo desarrollar estas tecnologías que permitan en el fondo esta facilidad en la detección e incluso en el tratamiento posterior. Y ahí pensando en el mensaje, bueno, mi principal mensaje, y los digo desde mi experiencia personal, porque tuve una madre con cáncer de mama, que falleció de cáncer de mama, entonces me toca de manera mucho más cercana, en la época en que no tenía este tratamiento, como tú decías, en los 80, donde los tratamientos eran invasivos, donde el diagnóstico no era tan certero, donde se hacían mastectomías que en el fondo cambiaban completamente
la calidad de vida de las personas. Yo creo que todos tenemos cerca o conocemos a alguien que pueda estar padeciendo esta enfermedad. Y sabemos lo importante porque muchas de ellas sabemos que no hicieron este control a tiempo, no se preocuparon, nos confiamos. Yo creo que como mujeres y como mujeres responsables y sobre todo como mujeres que en el fondo somos capaces de lidiar con tantas cosas, todas tenemos familias, hijos, padres, alguien al cuidado y a veces nos posponemos. Yo creo que aquí lo principal es de repente pensar en que si no nos cuidamos nosotros no vamos a poder cuidar de los otros, que tanto nos preocupan. Entonces mi mensaje va en seamos responsables con nosotras mismas, tengamos en el fondo estos autoexámenes, acostumbrémonos a hacer la revisión técnica que le digo yo, sobre todo después de cierta edad, después de los 45. Si yo conozco a alguien de mi familia que lo sufrió o qué sé yo, tengo una vida donde a lo mejor mi salud, mi sedentarismo, mi dieta no es la mejor, entonces no cuesta nada irnos chequeando. Exacto. Así que ese es mi mensaje, cuidémonos porque no es fácil vivir y el cáncer no afecta solo a la persona, el cáncer afecta a los que nos rodean, a la familia y a una comunidad completa. Marioli, muchísimas gracias por haber venido, por habernos dado de su conocimiento, sabiduría, inteligencia, como le digo yo, me explotó la mente. Y también queremos agradecer, aprovechar aquí a la Camarita 1, agradecer a todas las personas que trabajan en el área de la salud. Y usted, amigo, amiga, como bien lo decía Marioli, vaya a hacerse un chequeo. Hay muchas personas que podrían haber evitado estar peor o incluso, ¿por qué no decir la muerte? Si se hubiesen hecho aquellos chequeos, si usted hubiese... Porque hay personas que tristemente tienen esa no quiero faltar el respeto, pero tienen esa maña de decir, no, yo no voy al doctor. No, tiene que ir allá. Si usted se siente mal, si usted, como lo decía la Marioli, si usted tiene familiares, su papá, su mamá, su abuela, algún hermano, y que tuvo cáncer, vaya. ¿Qué le cuesta de ir allá a hacerse el examen para, por lo menos para de decir así, bueno, no tengo nada? O no tengo ¿cómo que se llama? La predisposición, ¿no? De sufrir con eso. Entonces, el mensaje es ese. Vaya y hágase el examen. Nosotros queremos agradecer también a la universidad, ¿no? La Universidad de Chile. Incluso ya nos dejaron invitados. La Marioli ya nos dejó invitada para ir allá. Yo ya quiero ir. Al Departamento de Tecnología Médica. ¿Estamos invitados entonces? Totalmente invitados al Departamento de Tecnología Médica para que conozcan todas las áreas, cómo nosotros formamos a estos futuros profesionales en todas las áreas que les decía, como la imagenología, la oftalmología, otorrinolaringología, laboratorio clínico, de hematología, de medicina transfusional. Nosotros tenemos más encima, estamos trabajando y ahí los voy a contactar. Tenemos todo un grupo de promotores comunitarios para la donación de sangre y ahora nos estamos expandiendo en la importancia de la donación de tejidos en general y cómo eso salva vidas. Entonces los vamos a invitar. Ahí está el Instagram. Ahí está el Instagram de nosotros para que nos sigan y vean. Todos para allá, ¿eh? Exacto. Y tenemos un equipo súper potente en el fondo de profesionales excelentes en todas las áreas, donde con muchos expertos en todo lo que hablamos, conocen con más detalle, trabajan y se desarrollan. Entonces, feliz que nos vayan a visitar porque, como les digo, tenemos una comunidad no solo de expertos, sino que también muy acogedora, que feliz los van a recibir en los laboratorios. Marioli, y en 2 minutos, estos jóvenes que te están viendo a la cámara 3 y que dicen así, pucha, me gustaría eso. Invítalos. O sea, yo soy la fan número 1, les digo, de la tecnología médica. Creo que, como ustedes lo ven, es una carrera y es un área que va mutando constantemente. Es tan versátil y que la formación que damos en pregrado implica una formación continua de por vida. Si a ustedes les gusta ir creciendo y desarrollándose en el ámbito profesional, esta es una carrera que tiene incluso áreas que todavía no se desarrollan o que incluso nosotros no somos capaces de vislumbrar. Por lo tanto, y que no va solo en la salud de la medicina humana, sino que también de la salud de la medicina veterinaria, en la parte del alimento, producción agrícola, etcétera. Somos una carrera en el fondo que manejamos tantas herramientas que hemos podido
lograr ver cómo podemos ampliar y expandir nuestros conocimientos. Creo que más encima podemos desarrollar investigación en el áreas disciplinares de todo lo que les hemos hablado, desde la virología, la microbiología, hasta la ciencia mucho más molecular o incluso más traslacional, así que como la neurociencia. Así que los invito, obviamente yo soy parte de la Universidad de Chile y como Facultad de Medicina y que tiene las 8 carreras de la salud, son más que bienvenidos ahí a explorar nuestras redes sociales. Marieli, por mí yo te tendría toda la mañana acá. Sí, igual.